Hablemos de ventas sin humo. Probablemente has escuchado LTV, CAC, ICP, Forecast, Churn. ¿Ya te confundí lo suficiente? Bueno, quédate en este video porque vamos a hablar de cada uno de esos términos en palabras claras, sencillas, para que las entiendas. Acá vas a ver cómo ser un mejor vendedor entendiendo el lenguaje común. Pero antes de eso, déjame contarte una historia. No estás solo en esto. Yo llevo más de 20 años en compañías como Google, IBM, HubSpot. Todas son multinacionales y yo estuve en tus zapatos. Yo fui ese que entró a una sala de ventas y vi una gran presentación con decenas de personas y no me atreví a preguntar qué era lo que había ahí. Y había términos en inglés, había términos únicos de la compañía. Hoy vamos a entrar a ver los términos claves para cualquier persona que esté en ventas. Para que, como yo, no te asustes y salgas pensando en esa época a ver Google y hacer tu propio diccionario. Lo tienes en video. No olvides compartir este video también para otras personas que puedan estar necesitando aprender más de ventas sin humo. Vamos, empecemos por el primero. Uno de los más importantes es el pipeline. Vamos a marcarlo acá que ya lo estamos haciendo. ¿Qué significa el pipeline? Es cuántas oportunidades de negocio hoy tienes activas. Esto usualmente lo llevan en un CRM, lo puedes llevar en un Excel, lo puedes llevar en tu libreta. Pero es básicamente cuántas oportunidades de venta activas tienes hoy. El pipeline lo revisamos de dos maneras. En volumen, cuántas tengo, pero también en valor. De esas oportunidades, qué valor tienen en total. Y eso te da el valor de mi pipeline. Pipeline traduce tubería. Entonces, si lo ves así de esa manera, lo que vemos es cómo tienes oportunidades en diferentes estados de esa tubería. Los que están hasta ahora entrando, porque estás conversando con ellos, los que ya estás trabajando en una propuesta, o los que finalmente ya salieron y están a punto de firmarte ese contrato. Por eso se llama tubería y eso es lo que llamamos un pipeline de ventas, en este caso es lo que estamos hablando. Entonces, importante ahí que sepas qué negocios tienes, en qué estado están y lo ves de dos maneras a nivel de métricas. Por volumen, cantidad de negocios que tienes ahí o por el valor de los mismos. Y ahí también puedes identificar qué negocios son más importantes que otros. Hablamos de pipeline. Ahora hablemos del siguiente tema que es muy importante y que probablemente a veces lo sufres un poquito. Hablemos del forecast. Y el forecast es tu predicción de ventas. En ventas es muy importante entender a dónde vas a llevar a los clientes. Es decir, cada vez que tú reportas que ese cliente se va a cerrar, la compañía empieza a pronosticar cómo van a ir sus cierres, agrega todos esos valores y puede decirle al mercado, a sus inversionistas, a toda la compañía que esperamos cerrar en cierto número. El forecast es un promedio de confianza que tú tienes en esos deals. Forecast traduce más o menos predicción. Y lo que tienes que hacer en este caso es entender qué proyecto o qué negocio tú tienes en una etapa muy baja, que probablemente la probabilidad de cierre es el 10%, versus uno que ya estás en la etapa final, donde estás probablemente simplemente esperando que te envíen el contrato para firmar o firmado. En este caso tendrías un 90% de probabilidad. Entonces el forecast lo que hace es tomar todos estos valores y decir, yo me comprometo, tú como vendedora o vendedor, a traer cerrados 100 negocios o 100 millones de dólares. Y eso es lo que tú dices, este es mi forecast. Esto en las compañías se hace con reuniones, se hace con CRMs. CRM es un Customer Relationship Management y es el sistema que probablemente tus jefes te piden que llenes todas las semanas para saber ellos con datos en qué están estas métricas tan importantes. Vamos a hablar del siguiente. Cuando tú estás en ventas, si no tienes esto, ni hables con ese cliente. Y esto es el return of investment, el retorno de la inversión. El cliente no te está comprando porque tú seas muy interesante o porque tu producto es muy bueno, sino tiene una evaluación financiera de qué va a ganar. En el mundo de las personas, en el mundo cuando tú estás conectando con alguien uno a uno, es diferente. Pero cuando entramos al mundo de los negocios, es muy importante el retorno de inversión. Hablemos de esto. Si hoy en día entro a la universidad, ¿tú esperas mantener el mismo nivel de ingresos que cuando era estudiante? Claramente no. La universidad tiene un costo, que obviamente no es menor. En el momento que tú lo vas pagando semestre a semestre, lo que esperas es que en algún momento te recompense con un trabajo. Y algunos estudios dicen que tienes un 17% de retorno de inversión. Es decir, cuando estudias una carrera, esa carrera te va a permitir subir tu nivel de ingresos y tener 17% de retorno versus lo que invertiste. Esa es la métrica. Entonces, si hoy inviertes
cierto valor, ¿cuánto retornas? En el mundo financiero esto se ve mucho más en un CDT, por ejemplo, que es un instrumento de bajo riesgo. Tú pones 100 pesos, te devuelven 110. Retorno a la inversión 10. 110 menos 10, 10. Eso es lo que tú ves ahí. Esto hay que presentárselo al cliente, como el producto que tú le vendes, el servicio que tú le das, le trae un beneficio económico tangible. Hablemos de otro que es muy importante, esta relación que ven acá. Esto se llama el LTV to CAC. Esto es clave para cualquier negocio, tanto si eres vendedor para mostrárselo al cliente como si estás tú dueño de una empresa, manejas tu propio equipo, tienes un equipo de ventas o de marketing. Esto es súper importante. El CAC no es Camilo Andrés Clavijo, es el costo de adquisición. ¿Cuál es el costo de adquisición? Tú sumas las campañas de marketing, todo lo que te cuesta tu equipo de ventas y por cada cliente que traes divides la cantidad de clientes entre ese costo y te va a dar un número. Y eso es tu costo de adquisición por cliente. Entonces esto es todo el valor, esto es una métrica, digamos, económica que te da ese cliente. El segundo término, que es aislado, es el LTV o Lifetime Value o valor en el tiempo del cliente. Eso lo encontramos acá, también es una métrica que va en valor monetario. ¿Y eso qué es? Una vez esa persona se vuelve cliente, ¿cuánto ingresos te va a dar y en cuánto tiempo? Vamos a hacer un ejemplo para que esto entienda porque es un concepto complejo. Digamos que tú hoy en día quieres abrir una cuenta de banco. El costo de adquisición para el banco es crear anuncios, es salir en los medios, es tener una sucursal, es tener una persona que te llama para abrir esa oportunidad. Todo eso lo suman y eso es lo que a ellos les cuesta la adquisición de clientes en total. Luego lo dividen por el número de clientes que han traído con esa estrategia y al final les da un valor por cliente. El Lifetime Value funciona diferente. Lo vemos desde el lado del banco en este momento. Una vez tú ya empiezas a ser cliente, abres tu cuenta, lo ideal es que tú vas a durar muchos años. Y en esos años yo te puedo ofrecer una cartera de productos. Tarjeta de crédito, compra de auto, hipotecario. Entonces es un lifetime value muy largo y con mucha rentabilidad a largo plazo. Y luego lo divides, ese valor, por los clientes que tienes y ahí te da y por el tiempo y te da el lifetime value por cliente. Lo ideal es que esta relación siempre esté en 3:1. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el ciclo de vida de ese cliente en platica sea 3 veces mayor al costo de adquirirlo. Que si hoy te costó adquirirme como cliente del banco $100, yo mínimo le pueda traer a la compañía $300 de nuevos ingresos con esa inversión. Muy importante, si no lo tienes hoy en tu negocio, mídelo. Si estás en ventas, trata de mostrar cómo afectas este indicador a tus clientes. Te van a adorar donde logres mostrar esto. Hablemos de la tasa de conversión. La tasa de conversión. Obviamente, me imagino que tú estás haciendo llamadas, que estás recibiendo algunos leads de tu equipo de marketing. Muy bien por los equipos de marketing por traernos leads a los vendedores. Y acá lo importante es de las 100 oportunidades, supongamos que te traen al mes, ¿tú cuántas llevas al siguiente nivel? Por ejemplo, me trajeron 100 clientes interesados, de los cuales 20 agendamos una reunión de descubrimiento. Entonces, tu tasa de conversión de lead a descubrimiento es del 20%. Si de esos 20 tú conviertes a 10 a la siguiente etapa, que es negociación, tu tasa de conversión de 20 que tenías y llevaste 10 a la siguiente etapa es del 50%. 10 es el 50% de 20. Y finalmente, si llevas a 1, tu tasa de conversión de, ojo con esto porque vamos en etapas, tu tasa de conversión de negociación a cierre de contrato es del 10%, porque tenías 10 y cerramos 1. En total, volvemos a ver la métrica de tasa de conversión. Puedes haberla visto por etapas, como les acabé de mostrar, o hacemos la relación directa. 100 leads me entraron y cerré 1. Tu tasa de conversión es del 1%. Y eso es lo que se busca acá. Es la efectividad de tu proceso de ventas, lo que estamos analizando con una tasa de conversión. Hablemos del ticket promedio. Ticket promedio. Lo que estamos buscando acá es cuál es el costo o el valor que se le entrega a ese cliente en facturación, dividido pues la cantidad de clientes que tenemos. Entonces, si tú hoy vendes un servicio de 100, otro servicio de 50 y otro servicio de 150, sumamos esos tres, lo dividimos por 3 y ese es el ticket promedio. ¿Cuánto hoy facturas promediado por cada cliente que tienes? Este es más sencillo, aplica muchísimo para entender cuál es tu estado. De pronto hay un cliente muy grande que te mueve la facturación y ahí uno juega un poco sacando estas ballenas en ventas para ver esos tickets promedio un poco más ácidos,
Es la forma de usar este indicador para tu proceso de ventas. Pero acá sácalo. ¿Qué te va a dar a ti como vendedor? Que es muy importante. ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo? A veces no se trata de vender más, sino de vender mejor. En vez de seguir buscando más clientes, busca clientes de mayor calidad que te puedan dar un ticket promedio mucho más alto. Siempre importante que este ticket promedio vaya hacia arriba, que tú puedas vender mucho mejor y es un cliente que compra más de ti. Ahora, algo súper importante, vamos a llevar acá, es este famoso ICP. Este ICP es muy importante. Y acá lo pinté con una persona, mis habilidades de dibujo no son grandes. Venta sí, dibujo no. Esto significa Ideal Customer Profile. ¿Qué quiere decir esto? Perfil ideal de cliente. Y es cuando uno lo piensa y dice, mi comprador ideal tiene estas características. Muchas veces son demográficas, edad, dónde vive. Luego se vuelven un poco psicográficas, cómo piensa, en qué posición está, en qué redes sociales va. Y al final lo mejor es una combinación de las dos, más lo que tú como vendedor o vendedora has logrado entender de ese mercado. Entonces, si yo, por ejemplo, mi compañía se dio cuenta que trabajamos en un perfil de personas de 30 años, ejecutivos, porque le queremos vender un vehículo, un auto, lo que hacemos es ir a eso y entender por dónde compra. Luego entender cómo es su proceso, si ya tiene crédito o no, si ya tiene tarjetas de crédito, qué celular usa, en dónde vive, qué hace en su tiempo libre. Todas estas preguntas uno se las hace y va perfilando a esa persona. Hasta que llega un punto que le dices, esta persona se llama Camilo Clavijo, tiene un estudio en esto, usa este celular, está haciendo esto, se comunica por la red social X, Y o Z y eso te permite de ese nicho de 8 billones de personas que somos en el mundo, encontrar realmente quién debería estar comprando tu producto o servicio. Con eso tu proceso de ventas va a ser más fácil. Las compañías tienen uno, mi invitación es que tú como vendedor o vendedora hagas el propio. Veas lo que te ha funcionado en los negocios que has ganado, veas lo que no te ha funcionado, lo que has perdido y vayas afinando este perfil del comprador cada vez más. Con eso vas a invertir menos tiempo y vas a tener mejores resultados. Más resultados en ventas implican mayores comisiones. Vamos todos por ese chequecito. Dos muy importantes acá. Y este fue un dolor de cabeza al principio porque no lo entendía. Las compañías facturan. Obviamente, las ventas llevan a una facturación. El MRR es una facturación mensual de recurrencia. ¿Cuál es el ingreso mensual recurrente de ese cliente? MRR en inglés. Monthly Recurring Revenue. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo tengo esto, quiere decir que es una suscripción, es un servicio donde yo cada mes voy facturando a ese cliente. El MRR es lo que tú pagas hoy en día por esa cuenta que tienes de video digital que estás usando hoy. Si pagas $20, tú para la compañía representas un MRR de $20 mensuales que van llegando. Y luego me hablaban de ARR, que es lo mismo, Annual Recurring Revenue. Y acá yo me perdí al principio porque no entendía bien este concepto, pero lo entendí que simplemente multiplicas el ingreso mensual de esa persona por 12. Hasta ahí suena fácil, porque claramente en una suscripción es un precio fijo. Esto se complejiza cuando tú puedes vender más productos o cuando tú tienes un consumo, es decir, el cliente entra con una barrera de entrada muy baja, adquiere una plataforma y luego tú le vas vendiendo sobre esa plataforma. A veces, muchas veces el ARR no es una multiplicación del número del primer mes por 12. Hay que irlo calculando mes a mes y acá es donde se sofistica esto muchísimo en tu compañía y hay que entenderlo. Pero entender también cuánto vendes mensual a ese cliente, cuánto vendes anual. Si vendes de un solo golpe, perfecto. Tu MRR puede ser igual al ARR y puede ser de una sola vez, no hay problema. Lo importante es que entiendas la diferencia y que veas estas dos métricas, porque no necesariamente siempre es una multiplicación por 12. Hablemos de un último concepto muy interesante. A pesar de que estamos en ventas, algo que hoy se volvió importante para cualquier compañía es este concepto del churn, que es básicamente el porcentaje de clientes que cancelan hoy en día su facturación. Churn significa la tasa de retención también, cuántos clientes estás perdiendo, cuánto dinero estás perdiendo. Puedes jugar con el indicador un poco para ver cantidad o para ver valor de esos clientes. Hay otras opciones acá. Pero esto históricamente no se medía en ventas. Les voy a contar la lección que a mí me hizo entender que esto es importante. Cuando yo estaba prospectando, cuando yo era vendedor en el día a día, cara a cara, todo el tiempo prospectando, cerrando negocios, reteniendo clientes, tenía un incremento de cuota del 20% en el año, normal. Y el primer trimestre estaba sufriendo. No llegaba.
Y yo traté de hacer más prospección, más llamadas, más nuevos clientes y me costó. Y un manager me explicó un concepto y es, míralo diferente. Haz de cuenta que tu balde son las oportunidades de ventas. Cuando tú llamas, traes prospectos, traes nuevos clientes, eso es, le estás ingresando, le estás echando agua a ese balde. Pero por el otro lado, si tus clientes se están yendo, ese balde tiene huecos. A veces la mejor forma, lo que me dijo, de llegar a tu número no es encontrando más clientes, sino tapando las fugas que tienes y creciendo esos propios clientes. Eso me cambió la vida. Eso me enseñó que muchas veces no se trata de vender y desaparecer, sino te trata de vender y crear una relación no basada en facturación, sino que realmente le permita a ese cliente llegar al siguiente nivel y encontrar el valor para ellos. Si te gustó este video, hoy hablamos de un glosario muy básico. Déjame en los comentarios si quieres que desarrollemos algún otro término que no está acá incluido. Si de pronto nos falta otro. Hay muchos en ventas, muchísimos. Obviamente la idea es ayudarte, darte más consejos, más tips para que seas cada vez mejor en este maravilloso mundo de las ventas. Y obviamente si te gustó y crees que le puede ayudar a alguien, compártelo. Dale clic acá, suscríbete también a este canal y llevemos a todo este universo a aprender mucho más. Y como te dije al principio, la promesa de valor era esto, explicarte en palabras sencillas, sin humo, porque las ventas se hacen sin humo. ¿Qué puedes hacer hoy y cómo lo puedes hacer mejor? Esto te va a dar un glosario muy interesante para que cuando estés en tus reuniones, ahora sí entiendas todo. Para que cuando hables con un cliente, hables en un lenguaje de negocios donde ellos probablemente van a traer esos términos también. Espero que te haya gustado. Dame tu like, sígueme y compárteme.